Ya empezamos, mis hermanos. Este librito que tiene como título el canon bíblico, es necesario que usted lo estudie, porque ya es una parte de lo que es bibliología. Nosotros estamos en este primer curso que se llama bibliología. No voy a decir biografía, no, es bibliología, es decir, el tratado de la Escritura, de la Santa Biblia. Eso significa nuestro primer curso. Ya hicimos una introducción la semana anterior. Espero que usted haya asimilado ya las primeras notas que hemos dado acerca de este hermoso tema. Por eso añadimos hoy lo que es el canon bíblico. ¿Quién se recuerda qué quiere decir canon? ¿Ah? La regla de medida. Porque no todos los libros que parecían espirituales lo son. Tenían que tener las características de ser la palabra inamovible de nuestro Creador. Y por eso hay libros apócrifos. Apócrifos quiere decir oscuros de origen, que no calificaron para integrar la medida correcta de las Sagradas Escrituras, que le fueron confiadas a Israel, no a ningún otro pueblo, sino al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Israel tiene el Antiguo Testamento con los libros que nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos en nuestras versiones, que son solamente 66, añadiendo, por supuesto, los del Nuevo Testamento, que no le dan crédito a los judíos, pero que, por supuesto, judíos como el mismo Pablo y Pedro y Juan, que eran judíos, pues escribieron notablemente lo que el Señor les mostró, de tal manera que se editó también el Nuevo Testamento. Hoy, hermanos, como puntos que vamos a meditar, está el monoteísmo. Monoteísmo. Mono quiere decir uno, teos Dios, la doctrina del único Dios. La unicidad de nuestro Dios, que es únicamente, valga la redundancia, uno. A Israel se le dijo: oye, oh Israel, tu Dios uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero en esa unicidad, en esa forma tan específica de nuestro Dios, subsisten tres divinas personas que no se pueden negar. Y vamos a manejar algunos versículos que nos van a dar la claridad acerca de que en ese monoteísmo, en esa forma de el Dios único y verdadero, subsisten tres personas distinguibles. Así que pasamos de la doctrina monoteísta a la doctrina de la Trinidad, que por cierto, hermanos, es uno de los misterios más grandes que contiene, hermano, el conocimiento de nuestro Creador, que siendo uno solo, en esencia, hay tres distintas personas. Y desde la creación, mi hermano, se nota en el idioma original del Antiguo Testamento, como es el hebreo. Y vamos a leer desde el primer versículo de la Biblia, que en su literalidad dice así: en el principio, se debe leer mejor, en un principio creó Dios, dicen nuestras versiones, los cielos y la tierra. Pero esa palabra Dios es una corrupción de un idioma que se llama sánscrito. Y por eso, hermano, en la paganidad hay muchos dioses. Pero cuando se habla del Dios verdadero, Adán comenzó a conocer a uno solo que se llamaba Elohim. Elohim, en lugar de decir Dios acá, debería decir Elohim. Elohim es un nombre plural, es decir, que no se está refiriendo a una sola persona, sino distinguiblemente a tres divinas personas. Que podemos nosotros, hermanos, explayar diciendo lo siguiente: que la Escritura sigue diciendo
pero la tierra estaba desolada y vacía. Dios no la creó desolada ni vacía. Y todo el caos que había fue totalmente revertido por el Espíritu del Señor que empollaba sobre las aguas. La característica del Espíritu Santo es de que se movía empollando vida. La rúa, así dice en el hebreo. Vamos a leerlo, porque aquí todo es Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note el mover de un personaje desconocido por la religiosidad. El Espíritu del Señor se movía empollando, se movía, hermano, revoloteando. Así significa en el idioma original, porque Él iba a recrear todo. Todo comenzó cuando dice: en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Detengámonos un poquito acá para decir algo más. Crear no es lo mismo, hermano, que criar. Con IVA, crear a criar. Crear es hacer de la nada algo. Criar es mantener lo que ya está creado. Entonces el Señor de la nada, con su palabra bendita, hizo los cielos, fíjese el orden, y la tierra. Pero en el versículo 2 dice: pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. Los científicos tasan la tierra, la edad de la tierra, en 4.500 millones de años. Sé exacto o no, la tierra en realidad hace mucho tiempo que el Señor la puso en el universo. Y muchas edades han habido, muchas creaciones han existido. El más reciente es Adán y nosotros, sus descendientes, que tenemos por lo menos 7.200 años de existir en la tierra. 7.200. A millones de años antes no puede ser que haya estado desordenada y vacía, pero llegó a estarlo porque otras civilizaciones, y especialmente, hermanos, la rebelión del gran ángel llamado Luzbel, produjo un caos en la tierra, tal manera que llegó a estar sin vida. Totalmente, no había ni siquiera vida microbiana. Estaba desordenada, desolada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, empollando. Entonces ahí tenemos a otro personaje, al Espíritu del Señor, que no es una fuerza activa como dicen los que no escudriñan correctamente la Escritura o tienen una comunión extraña, ¿verdad? Saber con quién. Pero la Escritura habla de la personalidad de este Espíritu de Jehová, o Espíritu Santo, como suele llamársele. Él fue el que propició que hubiera vida. La había habido antes, pero los seres pensantes que nos han antecedido a nosotros se rebelaron contra el Señor. Y por eso la tierra quedó no solamente desordenada, vacía, sino inundada. Inundada. Y el Espíritu va a hacer una obra tan hermosa de propiciar que el Señor dé la orden para que el caos termine y que todo comience a ser recreado. Tenemos también, hermanos, cuando el Señor habla, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Note que hay otro que habla, uno que da órdenes, uno que emite su voz, y ese es el verbo de vida, que en griego se llama logos, la palabra, el pensamiento, quiere decir. Pues el Señor habló y la luz de nuevo iluminó este planeta que estaba bajo juicio.
Eso es lo que se mira a la luz de la palabra del Señor. Y por supuesto está el Padre, que es el que planifica todo. Hablando ahora de las tres divinas personas, hermano, para distinguirlas, el Padre le llama así la Escritura, y lo vamos a poner números, hermano, aunque ellos no tienen categorías, no es uno mayor que el otro, los tres son de la misma esencia, son Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre por supuesto es Dios, y no hay categorías en ellos, aunque usted tal vez va a preguntar al final cosas que el mismo Señor dijo, como esta: porque el Padre mayor es que yo. Pero también los ángeles eran mayor que el Señor, porque Él fue, hermanos, puesto en la tierra un poco menor que los ángeles. Así de que cuando dicen, ve, ahí está reconociendo Él que es inferior al Padre, es ignorancia hablar así, porque toda la Escritura dice que las cosas que existen no existirían si Jesús no las hubiera hecho. O sea, Él es el creador. Ahora, ¿quién es el Padre? Note usted cómo los califica la Escritura: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vale la pena aquí adelantarnos y afirmar lo siguiente: la fe queda, hermanos, sellada en los que el Señor ha llamado cuando entran a la paternidad de Dios, cuando ingresan al modelo a seguir, que es el Hijo, y que son regenerados por el Espíritu, de tal manera que se llegue a ser santos como el Señor es santo. Porque, ¿cómo dijo el Señor que se deberían de bautizar sus creyentes? Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llama la atención que no dicen en el nombre de Jehová, o de Adonai, o de Elohim, o del Shaddai. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno indaga correctamente a qué se estaba refiriendo el Señor, es a una dedicatoria consagrativa de los santos a la Trinidad. Nos dedican al Padre para tener Padre. Ya no un Dios a quien adorar, sino también a un Padre al cual hay que honrar, obedecer, adorar y tener una relación de madurez con Él. Y también al Hijo, para que tomemos su modelo, porque el que sí agradó a Dios en todo fue el Hijo de Dios. Nuestro padre Adán, aunque fue un hijo de Dios, usted sabe que se deslizó y nos heredó toda su caída, su corrupción. No hay ningún ángel que pudiera, hermano, ser el modelo de virtudes y de justicia y que haya podido satisfacer el corazón de nuestro Dios. Pero del Hijo dijo el Padre, en Él encuentro toda mi complacencia. Es el que pudo satisfacer el corazón de nuestro Dios en todo lo que Dios quería hacer, especialmente con la humanidad que estaba perdida. Entonces tenemos a alguien a quien seguir, Jesús. Él es el hermano mayor, a quien hay que, hermanos, imitar en todo. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo, dice Juan en uno de sus escritos. Y tenemos al Espíritu, que es el que entra a regenerar. Casi nadie habla de regeneración, pero si eso es fundamental en la vida de un hijo de Dios, porque no puede ser, mi hermano, que un hijo de Dios esté todavía pues en una condición antigua, como es estar cayendo en transgresión, en pecado. Porque los que hemos sido libertados del pecado, dice Pablo, ¿cómo vamos a vivir en él? Ya fuimos libertados. La gracia no es para hacer lo que uno quiere en su ego, sino para caminar diferentemente. Ya fuimos libertados, el Espíritu intervino, ¿verdad? Y nos quitó todo ese deseo malo de vivir desagradando al Señor. Entonces tenemos ahí a las tres divinas personas activando. En toda la historia de Israel se nota, mi hermano,
estas tres funciones de tres distintas personas. Si hablamos, hermano, de la liberación que tuvo Israel, note que no solamente Dios hablaba con Moisés, sino una nube estaba para alumbrarlos de noche, y también, hermanos, una nube o de fuego era la que alumbraba de noche, y una nube que los cubría del sol durante el día. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero se les volvió enemigo a causa de la rebelión que ellos manifestaban. Ahí tenemos exactamente a dos, pero resulta que, hermano, a muchos personajes como a Jacob lo entrevistó el ángel de Jehová, y por contexto podemos afirmar seriamente que el ángel de Jehová no era más que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que tomaba forma de ángel para dar los mensajes a personajes especiales como Jacob o como a la madre de Sansón. Y así en muchas oportunidades aparecía un personaje extraño que no era exactamente un ángel, sino que era Dios. Hemos visto a Dios, dijo la madre de Sansón, nos vamos a morir, dijo el esposo. Y ella dijo, bueno, si Dios hubiera querido matarnos, no hubieras recibido nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, y no se les hubiera parecido. Pero no era un ángel, era el ángel de Jehová. Por estudio, por contexto, hermano, podemos decir entonces que se trata de Jesús. Y ahí están los tres funcionando. Por eso Elohim debe ser tomado seriamente como un nombre que está hablando de la Trinidad, que subsisten en la unicidad de nuestro Dios tres personajes distinguibles, que bien hacemos nosotros en darle crédito a la palabra. Las especulaciones de los teólogos y de los religiosos no tienen cabida acá. Nosotros nos atenemos a lo que la Biblia enseña. Fíjese que el singular de la palabra Elohim es Elohá, Elohá, que aparece en los Salmos y aparecen en otras porciones de la Escritura. Para darle paso entonces a la manifestación de la Trinidad, cuando se habla de Elohim, es siempre un plural. Cuando en el libro de Eclesiastés, que escribió Salomón, aconsejando a la juventud, dice, en nuestro idioma, en nuestras versiones comunes, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero en el hebreo dice, acuérdate de tus creadores. Dice, los que creen, hermanos, que solo se trata de un personaje divino, tendrían que explicar por qué dice, acuérdate de tus creadores. Y si enfocamos a Jesús en el Nuevo Testamento, usted va a notar, mi hermano, que como dijo Juan, en un principio, era el verbo, ya era el verbo. Antes de que comenzaran todas las cosas, ya existía el verbo, o el logos. Y el verbo estaba enfrente de Dios, y Dios era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, etcétera. Y uno se da cuenta, hermano, que es un personaje maravilloso. Aunque se vistió de siervo, vino a emparentar con nosotros los necesitados. Aunque no participó de la corrupción, nació, creció, murió sin corrupción. Un ejemplo de verdad. Y, hermanos, aparece el Espíritu Santo dotando de fortaleza y de carismas a los que creen en Él. Al Señor, pues, por supuesto. Y ahí interviene el otro, el Espíritu Santo. El cristiano recibe salvación gratuita por el sacrificio de Jesús, pero recibe también la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo por la tercera persona, que a mí no me gusta hablar de primera, segunda y tercera persona. Si lo hacemos es solo por didáctica, solo para que entendamos, pero no nos estamos refiriendo a categorías. Tan primera persona es el Espíritu Santo como lo es Jesús y como es el Padre. Un ejemplo, hermano, bastante simple para entender, podríamos ir a las matemáticas.
Si nosotros hablamos acerca de elevar al cubo el número 1, ¿cuánto cree usted que da? 1. 1 por 1, 1. Por 1, 1. Por hablar de eso, nada más un ejemplo bastante sencillo. Para que demos cabida que siendo 1, son 3. Y siendo 3, es uno solo. Ellos están en una unidad increíble. Cuando actúa uno, actúan los otros dos. De una manera tan especial que solo el Señor puede tener esa unidad. Jesús, hablando en el capítulo 17 de Juan, dice: Padre, te pido que los que me has dado sean uno solo, así como tú y yo, para que yo esté en ellos y ellos estén en mí y estén en nosotros, para que todos sean una unidad. Increíble que nosotros vivamos en Dios. Que Él vive en nosotros lo podemos aceptar, pero que usted y yo vivamos en el Señor es maravilloso, increíble. Y así podemos hablar de nuestro Padre. Fíjese, estamos probando, hermano, la doctrina de la Trinidad. Cuando el Señor emerge del pueblo de Israel a sus 30 años, como se creía, llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan. Juan se resistía porque sabía que no era digno de bautizar nada menos que al Hijo de Dios. Pero cuando accede al final, se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual encuentro mi complacencia. Y el Espíritu descendió en forma corporal como, no era una paloma, como de paloma. Solo para que tuviéramos, hermano, pues el conocimiento de dos cosas importantes. Primero, que tiene cómo manifestarse. Y segundo, hermano, que el Señor suavemente descendió sobre el Hijo de Dios y encajó, se incorporó de tal manera con Él que lo hizo invencible. Aunque el Señor se vistió, hermano, de un cuerpo que podía morir, la presencia del Espíritu Santo lo hacía inmortal. Una vez, hermano, lo quisieron despeñar al Señor en cierto lugar, porque la palabra no cabía en las mentes de los que lo escuchaban. Lo quisieron empujar para que muriera, pero el Señor pasó en medio de ellos y no pudieron tomarlo. Era imposible. Por eso el Señor en el Getsemaní, cuando va a morir, está clamando, gimiendo y diciéndole: Padre, que sea conforme a tu voluntad. Y se hizo vulnerable para que pudiera realmente morir. Bueno, muchas cosas hay que hablar de eso, pero solo resalto la Trinidad. Jesús, el Hijo de Dios, bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre Él, y la voz del Padre que se oye desde arriba: este es mi Hijo amado. Así que nosotros, hermano, hablando así rápidamente acerca de esta doctrina, podemos con toda seguridad hablar de que se tratan de tres personas distinguibles, pero en una unidad desde su naturaleza, desde su esencia, que es imposible para nuestra mente finita comprenderlo. Es muy difícil. Es el misterio tal vez más grande de nuestro Creador. Ellos están en una unidad, en una comprensión, en una armonía que no se conoce en la tierra. Pero que son tres, son tres. Pero nosotros no adoramos a tres, adoramos a uno, porque ellos están en unidad y nosotros debemos de estarlo también para adorar al Señor, que siendo tres es uno solo, para adorarlo a Él. Nosotros adoramos al Padre y también lo hacemos al Hijo y lo hacemos al Espíritu Santo también, porque los tres son divinos, son Dios mismo. ¿Se recuerda usted cuando están por capturar al Señor? Llegaron con palos, con antorchas a capturarlo allá en el huerto. Jesús sale al paso de los captores y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Yo soy, dijo. Y se fueron de espaldas. Les declaró que ese que parecía un judío más era en realidad el que dijo: yo soy. Yo soy el grande, el creador de todo. Así también, hermanos, el Espíritu Santo es el Señor, porque
el Espíritu es el Señor. Cuando dicen Señor es Jehová. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que estas cosas, hermano, vale la pena manejarlas para que comprendamos este increíble suceso de que nuestro Creador subsiste en tres divinas personas. No alcanza una para distinguirlo. En realidad son tres increíbles personajes. Podemos sintetizarlo diciendo: el Padre es el que planifica, el Hijo es el que da la autorización para que se haga, y el Espíritu Santo es el gran ejecutivo de Dios. Hasta en las batallas, para pelear y ganar, es con el Espíritu de Dios. Bueno, estamos probando, hermanos, esta doctrina tan maravillosa. Estudiando un poquito más acerca de las tres divinas personas, note que la palabra de nuestro Dios dice: porque de tal manera amó, ¿quién? Cuando dice Dios, está hablando de los tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entonces dio a su Hijo, al Hijo de Dios. Es el Señor el que lo entregó, el que lo ofreció, el Padre. El Hijo aceptó gustoso hacer la voluntad del Padre. No fue que el Padre le encomendara un suicidio, una cosa tan terrible como venir a la tierra a morir tan ignominiosamente. Fue completa voluntad del Señor Jesús aceptar el plan de su Padre. Y por eso dice en la palabra: porque sacrificio no quisiste, no demandaste sacrificio, pero me proveíste de cuerpo. Note que fue Dios el que le dio el cuerpo humano a Jesús, no fue María. El Señor le dio el cuerpo. Cuando el ángel Gabriel le notifica a María que va a ser la madre del Hijo de Dios, ella dice: pero ¿cómo será esto? Porque yo soy virgen y no conozco varón. Todos le dijeron: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, el ser santo, note que ya era santo, aún antes de ser concebido en el vientre de María, ya él era un personaje santo, impenetrable. La corrupción que tenía la naturaleza de la familia donde fue a nacer el Señor, que aunque eran descendientes de David, tenían corrupción. Porque no hay ser humano de ninguna latitud de la tierra, ni de la historia, hermanos, que no esté contaminada con la caída de nuestro padre común llamado Adán. Dice la Biblia: porque no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Fue necesario entonces que el Señor recibiera un cuerpo humano para morir. El propósito de recibir un cuerpo semejante al nuestro era para que pudiera morir, para que pudiera llevar las cosas del hombre a Dios y traer las cosas de Dios al hombre. Dios como Dios no hubiera podido, hermanos, descender a la tierra y hacer lo que Jesús hizo, porque en primer lugar Dios no puede morir, y jamás hubiéramos podido, o los que estuvieron en ese tiempo, soportar la gloria de Dios bajando a la tierra. Fue necesario que una versión de Dios en carne descendiera y hablara de ese Dios invisible y glorioso con los hombres, y de llevar toda la problemática del hombre al Creador. Era necesario que tuviera un cuerpo que pudiera morir, aunque su investidura del Espíritu Santo lo hizo no penetrable, no vulnerable. Maravilloso. ¿Usted cree que Jesús se enfermó alguna vez? No lo registra la Biblia, aunque tenía un cuerpo humano, aunque no estaba contaminado.
La sangre que es la vida le fue dada por el Espíritu, porque si se la hubiera dado María, le hubiera dado una sangre contaminada, porque todos nacimos en pecado. No hay ni uno que pudiera decir en la historia, he aquí una excepción. No, todos han pecado y están destituidos inclusive de la gloria de Dios. Fue necesario que Dios tomara forma de hombre, forma de siervo, para hablar con nosotros los necesitados. Yo vine para salvar al mundo, dijo Jesús. Yo no vine a condenar a nadie. Por eso perdonó aún a la mujer más hundida y al ladrón más señalado y todo lo que él hizo por los pecadores, porque para eso vino. Y bueno, el Señor nació en aquel hogar, pero Él era diferente. Y Él vino con un propósito de morir en favor de la humanidad. Y hay un misterio más escondido todavía. ¿Cómo fue posible que el Creador se hiciera una minúscula célula y estuviera creciendo en un vientre materno? ¡Qué increíble! Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, con leyes monstruosas, hermano. Si nosotros nos fuera dado ver el estallido de una supernova, nos aterraríamos, porque los rayos son cuetillos de fin de año, hermano, en comparación a un estallido de un sol tan grande. Será un ruido descomunal y una explosión, hermano, de energía que nos aterraría. Y ese se hizo una célula chiquita y se metió en un vientre y creció 9 meses, como todo hombre, y adquirió un cuerpo humano 100%, con sangre humana 100%, pero no contaminado, porque no se la dio María, sino que el Hijo de Dios recibió del Espíritu Santo. Por eso vino sobre María, para que fuera sí un ser humano, pero no contaminado. Sino para que hubiera llegado el Espíritu Santo, el que realmente engendró y concibió fue Dios mismo. Y para que nadie se escandalice con esta afirmación, yo puedo preguntarle, ¿quién le dio el cuerpo y la sangre a Adán? Pues no fue, hermano, un trato, ¿cómo se llama? Generacional, porque él no tuvo padre ni madre, pero tenía sangre y tenía cuerpo. Se la dio el Señor. Así fue con Jesús. Pero aquí entra un misterio tan terrible como ¿qué pasó con el Verbo? Porque el Verbo se hizo carne, dice Juan, pero ¿se quedó vacío el trono del Hijo de Dios en los cielos? Porque Él bajó a la tierra, no tenía trono, no tenía ni dónde poner su cabeza. ¿Qué pasó con esa segunda persona? Él mismo afirmó, porque nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Ah, caramba! Estando en la tierra, también estaba arriba en el cielo. Son cosas, hermano, muy difíciles de entender, pero las mencionamos para que podamos, hermanos, categorizar en nuestro entendimiento, según la Biblia, a las 3 divinas personas. Nadie como Jesús, que manifestó tener 2 naturalezas en una unidad y en una armonía muy difícil de entender con nuestra mente, porque Él era Dios absoluto y hombre absoluto. Dice Pablo en una de sus epístolas, porque en Él la plenitud de Dios en su cuerpo estaba. O sea, ese nazareno que caminaba por la Palestina era la plenitud de Dios caminando, pero veladamente. Pero que cuando Él manifestaba su deidad, hermano, nadie se podía resistir. Como esa cuando le dicen, buscamos a Jesús, yo soy, ¡pum! Sacaron totalmente en el suelo.
desmayados. Y el Señor manifestó, se recuerda, cuando sube al monte llamado el de la transformación, solo sube con 3 aplicados de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y mientras oraba, su rostro resplandeció como el sol. Mire su otra naturaleza. Sus ropas se hicieron tan blancas como la luz, y atrajo a 2 personajes, hermano, de la historia tan prominentes como Elías, que no ha muerto, que está en la tierra de los vivientes. Él sigue vivo, no conoce muerte. Y el gran Moisés, que aunque vio muerte, Dios escondió su cuerpo, porque el diablo lo quería exhibir para que lo adoraran los judíos. Si todavía andan preguntando por el arca de la alianza, que era solo un mueble, que aunque tenía una connotación, hermano, de ser símbolo de la presencia del Señor, solo era un símbolo. Incluso hay una profecía que dice que Dios va a tratar de tal manera con Israel en los últimos días, que se les va a olvidar el arca de la alianza. Ahora hasta Indiana Jones anda haciendo películas del arca de la alianza, pero no es nada bíblico lo que ponen en esa película, por decir algo. Bueno, fue tan maravilloso esto, hermanos, que el Señor manifestó su deidad, pero también su humanidad. Él prefiere identificarse, en la tierra por lo menos, como el Hijo del Hombre. Y llama la atención, hermano, que cuando murió y resucitó y fue levantado, hermano, hasta el cielo, no perdió su humanidad. Él sigue siendo el Hijo del Hombre, pero exaltado hasta lo sumo, porque como obedeció de tal manera al Padre, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo otro nombre. Lo exaltó por sobre todos los cielos. El más grande de todos ahora es Jesús. Es el Altísimo. Está allí. Un hombre está sentado en el solio divino, y los ángeles y todos le adoran. Pero cuando uno mira más exactamente quién es el que está sentado, es un hombre. Dice uno, ¿cómo así? Es un hombre. Sí, pero tiene marcas. En sus manos todavía persisten las marcas de los clavos y de la lanza y de la cruz. Pero es Dios. Nadie es como Él en el universo. Solo Él tiene 2 naturalezas tan diferentes. Una increada y otra creada, no en la mejor manera, porque los ángeles son superiores a nosotros, por lo menos hasta ahora. Porque no nos podríamos comparar a Miguel, a Gabriel, ni a ningún ángel. Estamos nosotros humillados aquí, hermanos, todavía. Pero nuestra cabeza y precursor está sentado en el trono de Dios. Y puso en tan alto grado la humanidad que se sentó en las alturas. Por eso debemos de sentir, hermanos, gloriarnos en Jesús, porque Él nos levantó hasta lo más grande que puede haber. Maravilloso. Por eso esperan que nosotros hoy correspondamos a la grandeza de nuestro Dios. Cuando hablamos de el Espíritu Santo, podemos decir, hermanos, que Él es el más desconocido de los 3. Tan desconocido que algunos lo comparan con y creen que es una paloma. Hay emblemas que cuando se refieren al Espíritu Santo ponen una palomita, pero Él es el Todopoderoso. Cuando dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el Espíritu Santo, el Omnipotente. Sus proyecciones estarán, hermano, con el que se habitúe al abrigo del Altísimo. A ese solamente le va a ocurrir que el Espíritu Santo obrará de tal manera que le hará sombra. Se recuerda de la sombra de Pedro, ¿verdad? Maravilloso. Pero no era Pedro, era el Espíritu Santo.
que se estaba proyectando en la vida del apóstol Pedro. Con razón, habían milagros, sin orar siquiera. La sombra de Pedro sanaba, pero no era Pedro. Era la silueta del Espíritu Santo poseyendo a Pedro. El Espíritu Santo es el más diferente. Fíjese que no han revelado su nombre personal. Del Padre podemos decir que se llama Jehová. No es, hermano, bíblico decir es Yahweh o Yahvé en lugar de Jehová. Los tres son un acomodamiento de letras, de vocales, hermano, que no se pueden pronunciar, porque el nombre literal de nuestro Dios son 4 consonantes. Es una Y, H, U, V, H. Ese es el nombre, pero no se puede pronunciar. Entonces los traductólogos lo que han hecho es acomodar las vocales de ese otro título que se llama Adonai, para poder mencionar siquiera de alguna manera el nombre de nuestro Dios. Y nosotros los cristianos evangélicos decimos Jehová. Y si algún otro dice Yahvé o Yahweh, estamos en la misma condición. No tenemos exactamente la fonética del nombre de nuestro Dios. Fíjese que fue tanto el pecado de Israel como reiteró con su rebelión contra el Señor, que el Señor le dijo, no van a pronunciar ya más mi nombre. Israel perdió la fonética del nombre del Señor, sí la tenía al principio, mas ahora a duras penas se dice Yahweh, Jehová o Yahvé. Pero lo más hermoso es de que el nombre del Señor se introduce en nuestro corazón cuando decimos Padre. Gracias. Cuando decimos Padre, porque tenemos un papá. Es mejor que decir Jehová, es mejor decir papá. En lugar de decir el Shaddai, podemos decir nosotros el Hijo. No estoy diciendo que el Hijo se llamaba el Shaddai al principio. Y es mejor que decir el Shaddai, decir el Espíritu Santo. Pero llama la atención que el Espíritu Santo no nos revelaron su nombre. Pero sí podemos decir el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Así se titula. Pero de que es el personaje maravilloso que el Señor, hermano, a cargo suyo nos dejó a todos sus creyentes, porque les dijo a sus discípulos antes de irse, que yo me vaya les conviene, porque si no me voy, no vendría el otro. Para los que creen que es solo una influencia, escúchelo otra vez. Jesús dijo el otro, igual que él, es el otro Paracletos. Paracleto quiere decir consolador, ayudador. Jesús lo había estado, hermano, con los discípulos por lo menos 3 años y medio como se creía. Y digo yo como se creía porque las fechas que dan, los números que dan, hermano, no son del todo exactos. Pero diga usted 3 años y medio que anduvo el Señor con ellos. Él fue el Paracletos de sus discípulos. Pero se iba. Y lo dijo claramente, me voy. Pero les conviene. Porque si yo no me fuere, no viene el otro, el Consolador, el Espíritu de la realidad, al cual el mundo no lo puede recibir. Por eso cuando la gente habla mal del Espíritu Santo es porque son ignorantes. No lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce tampoco. Pero nosotros sí lo conocemos y debemos de anhelar estar en su sintonía, en su presencia, porque el Espíritu es el que da las victorias, mis hermanos. Él es el que nos da a nosotros el conocimiento de la verdad. Y es el que dice el tiempo. Hoy mucho pueblo cristiano evangélico cree, hermano, que Israel es el reloj de Dios. No. En realidad es el Espíritu Santo que radica en la iglesia. Israel va a entrar, hermanos, en una espiral de tristezas, de dolores, como que los van a estar exterminando, porque van a hacer un pacto con la muerte. Después de una grande victoria que Dios les va a dar, esto es futurista, aunque inmediatamente, muy inmediato va a ser esto, van a hacer un pacto con el anticristo, un pacto con la muerte. Y cuando los esté
hermano, al principio serán amigos, pero cuando Israel se da cuenta que el anticristo lo que quiere es que lo adoren como a Dios, estos en su celo por la Torá, por las cosas de Israel, lo van a rechazar. Y en represalia lo va a estar exterminando el anticristo. En eso viene el Señor, según Zacarías, y viene descendiendo de los cielos. Y cuando se acerca más, le miran que trae marcas en las manos, en los pies. Y le dicen, ¿y esas heridas que traes? Y ese que está descendiendo les va a decir, me la hicieron en la casa de mis amigos, de mis amados. Israel llorará como por sobre unigénito, porque se darán cuenta de 2000 años de estupidez, de que rechazaron a su Mesías. Eso es lo que le viene a ellos. Por ahora no lo conocen, no creen, aunque sí hay remanentes del pueblo de Dios Israel creyendo en su Mesías. Pero la inmensa mayoría lo rechaza. Entonces tenemos nosotros, hermano, mucho conocimiento, sobre todo el Nuevo Testamento, acerca de estas tres divinas personas. Cómo el Espíritu Santo quiere darse a conocer. Y debemos de distinguirlos nosotros por aplicación. Hay cosas que hace el Espíritu que no debes atribuírselas ni al Padre ni al Hijo, aunque ellos trabajan mancomunadamente. Pero son cosas que debemos de señalar que se trata de la operación del Espíritu Santo. Pongamos un ejemplo. Cuando alguien se convierte al Señor, es toda una intervención del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado porque no creen en mí. El gran pecado de la humanidad es, hermanos, cerrar el corazón al conocimiento del Hijo de Dios que murió en sustitución de nosotros. De juicio, porque el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, ya fue juzgado. No hay por qué tenerle miedo. Ya fue derrotado. No tiene ni para dónde coger. Él, que se vale de hechizos, se vale de maldiciones, de trabajitos de la señora bruja de no sé dónde, hermano, ya no tiene ningún valor. Antes asustaba a la gente, pero cuando vino Jesús, le quitó las llaves del susto, de la muerte. Y ahora el que tiene las llaves se llama Jesús. La gente se muere porque el Señor quiere que se muera. No es el diablo el que mata a la gente. Aunque el Señor, hermanos, al final de cosas, cuando la gente está reacia a conocer la verdad, deja que el diablo haga todavía. La llegada del anticristo es porque no amaron la verdad la mayoría de los humanos. Si no, ese tipo no vendría, no tendría cómo. Porque el que lo permite es Dios, que gobierna todo el universo. Bueno, el Espíritu Santo, mi hermano, entonces convence de pecado, de juicio y de justicia, de la práctica de la justicia, porque el Señor ya está arriba en los cielos, pagó todo, inclusive, hermano, todo lo inclusivo. Usted puede ahora solicitar una completa liberación de su alma, así como hicimos hoy en favor de Ronald, clamando por su sanidad, porque el Señor ya pagó. Y cuando uno tiene la factura que dice cancelado, puede reclamar, puede ir a solicitar el bien, hermano, que está adquirido. Así también, hermanos, el Señor pagó de tal manera que el Espíritu Santo puede convencer de justicia, donde nosotros podemos, hermano, practicar la verdad. Nadie va a alienar nuestra mente, nadie nos va a empujar y meter la zancadilla. No es que el diablo me engañó como a Eva y a Adán, sino que ahora nosotros tenemos la capacidad de rechazarlo y de hacerlo a un lado, practicando la justicia. Pero si practicamos la injusticia, va a tener derechos. Quítale los derechos que pueda tener, que pueda alegar tener, porque Jesús ya lo derrotó. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que solamente es de manifestar nuestra comunión con el Señor.
Ahora, si hablamos de nuestro Padre Celestial, Él es el Padre de todos los que están arriba en los cielos, de todas las familias que están arriba en los cielos, que no son precisamente humanos. Él es el Padre de todos los espíritus. ¿Va a leer usted? Así afirma la Escritura. Pero por sobre todo, Él es el Padre que engendró en la eternidad al Hijo de Dios. La eternidad no tiene tiempo. Es un cese de tiempo. Es difícil de explicar, porque para nosotros todo es tiempo y espacio. Pero en la eternidad no hay tiempo. Y en ese no tiempo, el Padre engendró a su Hijo, que es eterno igual que Él, igual que el Espíritu Santo. Entonces, especialmente, solemnemente, Dios el Padre engendró a Dios el Hijo. Y el Espíritu Santo es una emanación de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Ahí está, hermano, más al fondo la afirmación de esta increíble Trinidad que nos está afectando. Lo lindo es de que esto ya nos está afectando a nosotros. Usted, como creyente y firmemente creyente en la palabra de Dios, debe descubrir a su papá. No hay cosa más linda que estar seguro quién es el papá de uno. Yo me acuerdo de mi papá y siempre le doy gracias a Dios por haberme dado un ejemplo de cosas virtuosas en mi padre, en mi propio padre. Nos enseñó a ser hermanos practicantes de lo bueno, de lo justo, y no andar en cosas raras, estafando a la gente o algo parecido, como suelen pasar cosas también, inclusive en la iglesia del Señor, nominalmente hablando. No hay cosa mejor que tener claro quién es tu papá. El ser humano extraña a su progenitor, y cuando no lo ha conocido está pensando: ¿quién será mi papá? ¿Quién será mi papá? Y se conforman muchos, aunque su papá haya sido tan terriblemente malo, con saber que por lo menos esa persona es su papá. Y ahí se queda satisfecho. Pero lo mejor es tener una buena relación con el Padre. Inclusive, hermano, dijera esto: todo nuestro caminar y madurar es según la relación que tengamos con nuestro papá. Por eso fíjese que en el griego, cuando se habla de un iniciante, se le llama teknon. Y yendo un poquito más atrás, cuando un cristiano es un bebé recién nacido, le llama pais. Es un bebé que necesita limpiarse de toda envidia, de toda maldición, de todo engaño, para poder tomar el alimento correcto que lo haga ir hacia adelante en su contextura espiritual, en su conocimiento de Dios, y madurar. Pero es un chiquillo que ha nacido bien, solo le falta alimentarse bien. Por eso dice Pedro en su el segundo capítulo de la primera carta que escribió: vosotros debéis de renunciar a las maldiciones, etc. Y desead como niños, ¿qué? ¿Cuántos lo han leído? Recién nacidos, la leche pura espiritual, para que por ella vayáis creciendo en salud. Entonces hay ese primer estado, donde uno es un infante, un chiquito, un pequeñito que acaba de nacer. Por eso Juan, cuando habla del retorno del Señor, mi hermano, esto debe llamarnos mucho la atención, habla acerca de esa madurez. Dice así literalmente el 28 versículo del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Dice: y ahora, niñitos, dice, perseverad en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos delante de Él en su parusía. Parusía quiere decir su presencia personal. Fíjese, lo que hay que hacer es madurar. Esperar al Señor en buenas condiciones es ir madurando.
Ir madurando, como aquel que está en el testamento de su padre, para que pueda disfrutar de los bienes que su padre le ha legado en la vida, en la tierra. Debe ser un chico que ha madurado, que tiene en pleno uso sus facultades. No puede ser que un chiquillo de 4 años, el padre diga: a mi hijo le dejo el carro, que no he pagado todavía. No, o sea, ya lo pagó, el carro. Hermano, no lo va a poder manejar. Y si se atreve a los 7 años a chocarlo, va a ir. Y si abogados están por ahí cuidándolo, se lo van a robar. Porque usted sabe el problema que hay con eso. Tiene que estar en el pleno uso de sus facultades para contratar, para comprar, para vender. Bueno, así es en el Señor, pero es más dramático. Porque, hermanos, según el uso, fíjense lo que le voy a decir, según el uso de nuestros sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal, se va madurando en nuestra relación con Dios. Ahora, cuando el chico ya ha traspuesto, hermano, los pantaloncitos cortos y las canicas como jugábamos nosotros antes, ahora son el celular y todo lo que los chiquillos tienen ahora como juguetes, ¿verdad? Ya cuando uno ha cambiado eso, se llama tecnon. Tecnon es como un adolescente que está en una buena relación con su padre, pero le falta madurez. Todavía no ha llegado a la edad deseada. Usted sabe que hasta el cerebro va madurando. Por eso no se puede poner a un niño de 5 años, hermano, en un grado superior a su edad, porque podríamos estar molestando su cerebrito. Pero cuando ya va madurando, qué bueno que vaya avanzando en el estudio de la ciencia de la tierra. El Señor es semejante. Fíjese cómo le dice Pablo a los hermanos de Corinto: cuando yo fui a vosotros, hermanos, no fui con alto conocimiento teológico, porque ni mi predicación ni nada que yo llevaba fue de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo quise darles a ustedes alimentos sólidos, pero como ustedes andan en pleitos ahí, diciendo yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Pedro, son niños, todavía niños mocosos que se andan peleando ahí por los líderes. Por eso no pude darles yo el alimento sólido que llevaba, y les tuve que dar leche, porque son incapaces de recibir la doctrina sólida. Pero eso está, hermano, razonado por la buena o no buena relación con Dios el Padre. Él debe ser un Padre que nosotros nos sometamos, mis hermanos, a su santo propósito, el cual es que estemos en Cristo Jesús, que significa vivir en el Espíritu, no en la carne. Mire cómo convergen los tres. El propósito de Dios es que estemos, hermano, en Cristo su Hijo, porque a Él el Señor lo propuso. Pero estar en Cristo significa estar viviendo a instancias del Espíritu Santo. Y es lo único que hay que hacer. Y es, hermano, en estas tres situaciones es una sola. Nadie puede decir yo estoy honrando a Dios y desacredita a Jesús como hacen los falsos testigos de Jehová. Ah, no, Jesús es un Dios chiquito. Así hablan estas personas que no tienen revelación de la palabra ni han conocido la verdad. Tenemos que estar en Cristo, porque el que en Cristo está es una nueva criatura. Se lo digo mejor, es una nueva creación conjuntamente con Jesús, porque Jesús tiene una naturaleza increada, divina, y otra creada, humana. Y nosotros también tenemos dos naturalezas, una que nos entregó nuestro Padre por generación y otra que nos entregó nuestro Señor por revelación y por nacimiento espiritual. Nosotros tenemos dos naturalezas. Por eso es que usted sabe que la naturaleza caída nos dicen: no ores, no es para tanto, diviértete, ve a ver cómo pierde el Barcelona,
Siéntete contento con la goleada que le peguen. Porque hay hermanos que en lugar de venir al culto, oiga, a ver, perder a estos hermanos. No, pues el Espíritu siempre te va a decir, alaba, alaba, ríndete, adora. Fíjese que a Auri le pasó algo bien hermoso, hermanos, hace como 2 días. Amaneció respirando musicalmente, adorando al Señor. Si todo el cielo fuera un gran papel y el mar fuera una tinta y cada hombre o cada hoja fuera un pincel, algo así dice ese himno antiguo, es maravilloso. Y sin recordarlo en mayor cosa, ella respirando estaba cantando ese himno. Yo le dije, se te cumplió lo que dice la Biblia, todo lo que respira, alabe a Jehová. Dice, qué maravilloso, hermano. Bueno, el Señor, hermanos, espera que nosotros maduremos. Hay iglesias donde premian a la viejita más longeva de la iglesia. Tiene 40, 60 años de estar en la iglesia, un premio para ella. Eso no tiene ninguna razón. La madurez no es, hermano, por el tiempo, sino por aplicar nuestros sentidos espirituales en el conocimiento del bien y del mal. Ahí vamos madurando en nuestra relación con Dios. Y trasponemos ya, hermano, esa edad difícil como es de ser un adolescente. Bien pusieron ese nombre, adolescente, adolecen de todo, hermano. Tienen problemas. Ya deja ese infantilismo y se vuelve una persona adulta. Yo miro cómo mis nietos van madurando. El Yanni, que solo gritos era, ya se está calmando. No quería ir a la escuela, ahora sale corriendo a abrazar a su profesora. Y está feliz el peladito ahí en el colegio, en la escuela. Nosotros también debemos de ir madurando en nuestra relación con nuestro Padre. Dice, ¿cómo lo determina nuestra relación con nuestro Padre? Debe ser una relación sana, buena, correcta y madurar. Ya no podemos decir, Dios no me oye, Dios no me ama, no sé qué me pasa, pero Dios se olvidó de mí. Ese es ser un infantil todavía, es ser un chiquillo. No, nosotros incluso debemos de tener el atrevimiento, si se cabe decir así, hermanos, si cabe decir así, de profetizar sobre nuestras circunstancias. Yo hoy estuve profetizando sobre el chiquito, sobre el hermano Ronald. Dije, Señor, yo voy a profetizar tu palabra porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará ciertamente. Entonces yo puedo decir lo que dice tu palabra, por tus llagas fuimos nosotros sanados. Estoy profetizando. En tu cuerpo llevaste nuestros dolores. Todo eso. Fuera de la palabra, tratar de profetizar es, hermano, presunción, ignorancia. Pero la palabra de Dios sí la podemos profetizar. Digamos, usted mañana puede decir, a la casa del Señor voy a practicar la Santa Cena, a recordar su muerte por mí, pecador. Ah, qué lindo que profetice usted. Y me irá bien, estaré ahí alabando, glorificando su nombre, porque eso le agrada a mi Dios. Usted estará profetizando. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando se propone venir a la casa del Señor a tener una experiencia diferente, siempre le sucede eso? Yo le digo al Señor, haz algo nuevo, Señor, yo quiero algo nuevo, yo quiero algo nuevo. Yo quiero que tu nombre sea glorificado, que tu palabra corra. Máxime ahora que lo estamos grabando, que salga por todos los medios sociales, hermano, y que la gente sepa en Guayaquil y en el mundo que hay un Cristo vivo, que hay una verdad latente en la palabra de nuestro Dios, que no todo es, hermano, pues caos, sino que hay verdad todavía en nuestros medios. Bien, cuando ya se ha madurado, hermano, se llama huío. H-U-I-O, huío. Ese ya es un hombre maduro, lo cual significa no solamente una buena relación con el Padre, sino que se ha madurado en ella. Ya no se le atribuyen al Señor despropósitos, sino que estamos confiando en su fidelidad. Hemos llegado a conclusiones maravillosas como esta. Como dice el Salmo, le debo el número porque no traje eso presente. Pero el Salmo dice, Jehová no abandona a los que le buscan,
Vaya bendición. Y el maduro se sitúa allí y dice: Señor, mira lo que encontré en tu palabra. Tú no abandonarás a los que te buscan. Y yo te estoy buscando y tú no me vas a abandonar porque eres fiel a tu palabra. Yo no lo dudo. Ahí usted está manifestando madurez. Y que cuando las cosas le salen mal, no se las atribuye al Señor, sino que dice: Señor, hazme entender por qué de esto. Porque el Señor de todas maneras te va a sacar después de la prueba. Pero no estás renegando ya más, ni atribuyéndole al Señor, hermanos, despropósitos, sino que sabes que estás bien tratado por el Señor. Ya para terminar, mi hermano, porque se nos está terminando el tiempo, quiero que mire el desarrollo del Salmo 91, que por cierto es una canción que debemos de aprender en el Espíritu a cantar. No se conforme con cantarlo porque usted puede leerlo y alguien le puso las notas musicales tan hermosas, hermano, a este maravilloso salmo. Mire la secuencia. Primero dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, uno que todo el tiempo está, hermano, abrigado con el Altísimo. No esporádicamente, no por alguna fecha en el año, no porque le está, hermano, apretando el zapato, es decir, que está en crisis, sino porque ya descubrió que es el lugar mejor donde estar, abrigado con el Altísimo. El que habita, nada más. No dice el evangélico, ¿verdad? No dice el de tal denominación, no. El que habita. La pregunta que cabe hacer es: ¿estaría habitando yo? ¿No será que paso más afuera que adentro? Porque ahí dice: el que habita, el que se habitúa, el que constantemente está en el abrigo del Altísimo, morará, será su manera de vivir bajo la sombra del Espíritu Santo. Es decir, sus proyecciones. Llegó para ayudarnos. La característica más prominente del Espíritu Santo es que es nuestro ayudador. Nosotros, los inútiles, no se la lleve usted de que puede. Nosotros, los inútiles, somos constantemente asistidos por el Espíritu Santo, porque ni orar sabemos. Dice la Escritura: orar como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu Santo pide por los santos con gemidos indecibles. Gime pidiendo, y nosotros muy tranquilos: Padre que estás en el cielo, santificado sea tu... Qué bonitas oraciones, ¿verdad? Así hacían los fariseos. Se ponían en las plazas, levantaban las manos y hacían oraciones, pero por pura apariencia. Eran unos sinvergüenzas que le robaban las casas a las viudas. No hay que orar así. Entonces, qué hermoso, hermano, es que nosotros podamos estar bajo la sombra del Espíritu Santo, que es el que nos enseña a orar. Jesús fue requerido por sus discípulos para que les enseñara a orar. Y el Señor, hermanos, enseñó a sus discípulos a orar como se oraba en la economía de la ley, y como se va a orar en la economía del reino. Pero en esta economía de la gracia no es la manera de orar. Porque mire cómo dijo el Señor: vosotros oraréis así, le dijo a los judíos, a los discípulos judíos: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí va bien. Santificado sea tu nombre. Va bien. Vénganos tu reino. Eso no es. Nosotros no estamos en el reino. Nosotros estamos, hermano, dentro de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y que va a venir el reino? Por supuesto que sí. Después de la tribulación, de la gran tribulación, cuando apresen al anticristo y echen al fuego al falso profeta, entonces el Señor instaurará su reino milenial, cuya cabecera será Jerusalén, la de hoy. Será la capital, donde Jesús se entronizará en el trono de David su padre. Pero nosotros no somos súbditos del reino. Somos la consorte del rey. Somos la esposa del rey.
Por eso a nosotros nos van a dar autoridad sobre las naciones, para regirlas con vara de hierro como Jesús recibió de su Padre. Lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 2, y el versículo, hermano, es un poquito más adelante del 12. Por ahí está, para que usted lo busque un día de estos. Tremendo. Dice, danos el pan de cada día. Si el Señor, hermano, sabe de lo que nosotros necesitamos, la provisión es completa, está constante. Él nos llamó para ser bendecidos. Perdona nuestras faltas porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor por mérito alguno no nos ha perdonado. Nos perdonó todos los pecados porque tuvimos fe en la sangre derramada de su Hijo. Por eso dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lapidario. Usted y yo, no, hermano, debemos orar para que Dios nos oiga, sino porque Dios nos oye. Nosotros somos hijos, y el hijo no está, hermano, tembloroso para que su papá le dé de comer. No, él se va a sentar a la mesa porque es hijo. Y va a ver el televisor mejor que cuando no se es hijo, ¿eh? Porque cuando no se es hijo, le dice, puedo ver el televisor, sí, pero no lo vayas a encender, solo míralo. Pero al hijo le dan toda la facultad para que abra lo que él quiera ver sanamente en ese aparatito llamado televisor. Tiene prerrogativas, pues. Y al que va a heredar el padre es a su hijo. Qué raro sería que esté posesionando al hijo de la señora de enfrente, ¿verdad? Ay, saber qué pasó ahí. Porque uno a sus hijos, por supuesto, hasta la vida da por ellos. Así es nuestro Dios. Aleluya. El Espíritu, entonces, hermano, nos ayuda a orar. Mire, si en algo tan elemental no podemos, ¿qué cree usted que puede ser lo demás? ¿Cómo acertar a adorar a Dios? Con esto sí voy a terminar, hermano. Qué tremendo es esto. Dice que hay que adorar hasta que el nardo dé su olor. Eso significa hasta que tu alma se derrama en la presencia del Señor y te quedas sin personalismo. Porque hay gente que sí es explosiva, pero todavía retiene su personalismo. Baja de la supuesta presencia del Señor todavía a pegarse una gritada con no sé quién. No, uno sale, hermano, pero que no quiere saber de nadie. Hasta difícil ir a prender el televisor cuando uno regresa a la casa. Uno tiene que esperar el otro día a ver si puede prender siquiera para ver deportes y para ver, hermano, noticias. Pero uno va lleno, hermano, embebido de las cosas del Señor. No compaginan. Pues el Espíritu Santo nos va a enseñar a adorar. Adorar no es cantar. Adorar es, hermano, derramar nuestra alma. Y eso es imposible si no interviene el Espíritu Santo. Aleluya. El Señor nos mandó diciendo lo siguiente. A una mujer religiosa le dijo el Señor, créeme, mujer, que ya no es ni adorar en Jerusalén, ni adorar en el monte Gerizim como hacían los samaritanos, sino que en todo lugar los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se puede adorar verdaderamente a Dios si no es en el Espíritu. Entonces, hermano, todo esto tan maravilloso de la tercera persona, que decimos tercera, pero no es porque tenga una tercera categoría, sino solo por didáctica, por enseñanza, para que entendamos. Pero bien podríamos decir la primera persona, el Espíritu Santo, o la segunda persona, el Espíritu Santo, que es lo mismo. Entonces, esta maravillosa persona, mis hermanos, es a cargo de quien nos dejó el Señor. Ahora todo es la era del Espíritu. Hoy a quien tenemos, hermano, que seguir es al Espíritu Santo. Dice cómo es el reloj de Dios inclusive. Dijo Jesús del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dirá las cosas que habrán de venir, dice. ¿Ah? ¿Cuándo dijo que era Israel? Nunca lo dijo. Lo único que cercanamente dijo el Señor fue, cuando ustedes miren que la higuera florece o reverdece, es porque el verano está cerca.
Pero no solo lo dijo de la higuera, sino de todas las plantas, allá en Israel. Eso es todo. Pero para conocer los puntos del tiempo en que el Señor, nuestro Padre, hermano, cumplirá todas sus profecías que faltan, que ya no son muchas, para que se asuste solo faltan 2, para que el Señor venga, es el Espíritu el que lo dice. Él es el que tiene el conocimiento del futuro. Por eso con quien hay que estar hablando es con el Espíritu Santo. Estar amistados, en armonía con Él, para que las cosas nos resulten bien a nosotros. Amén. Hasta aquí dejamos. Solo le quiero recomendar, mi hermano, que este librito que usted ha adquirido, estúdielo. Porque tiene, hermano, el conocimiento de cómo nos llegó la Biblia. Mire qué cualidad hermosa la que tiene saber, mi hermano, que aún los libros que integran la Biblia, que son, ¿cuántos? 66, fueron, hermano, objeto de estudio, fueron objeto, hermano, por grandes personajes como los padres de la iglesia, llamados así, en grandes concentraciones de ellos. Todos estuvieron de acuerdo en aceptar o no los libros de la Biblia. Digamos, ¿cómo calificó el Antiguo Testamento? Calificaron, hermano, los libros del Antiguo Testamento, que son 39, porque grandes eruditos del pueblo de Israel, hermano, pudieron distinguirlos de otros como Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, por mencionar algo, y por su contenido. Una de esos de Macabeos, no sé si es la primera o la segunda, el escritor dice: el relato que yo he hecho, si es mediocre me perdonarán, yo lo quise hacer bien. Eso no es el Espíritu Santo. En cambio, cuando Isaías escribe, así dice Jehová, punto, y se acabó el asunto. Los 5 libros de Moisés, inapelables, son pura palabra de Dios. Y que, por cierto, el Antiguo Testamento no está, hermano, obsoleto. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, aplicándonos, hermano, a las obras correctas. Hay algunos que creen que el Antiguo Testamento ya no sirve. Es una insensatez decir así. Tan vigente está que solo échale una mirada a los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de cosa que esté arriba en los cielos y abajo en la tierra, ni nada de eso, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre del Señor en vano. Hoy no hay que estar jurando por nada. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Acordarte del día de reposo para santificarlo. Pareciera que eso no nos compete a nosotros, porque no practicamos, hermano, el guardar un día a la semana. Ahora nosotros sabemos que el sábado es Jesús, y que guardar el día del sábado es, hermano, reposar satisfactoriamente de nuestro caminar en el Señor. No es un cese de actividades únicamente. La gente nunca entendió. ¿Usted cree que Dios se cansó cuando hizo en los 6 días toda su creación? No. ¿Por qué reposó? Porque se había terminado la buena obra que Él había planificado hacer. Porque le satisfizo. Él dijo, lo que he hecho es bueno, en gran manera bueno. Fíjese, hermano, como no había suegra, dijo, en buena hora he hecho esto yo. En buena hora. Todo está bien. Tremendo, hermano, tremendo. Entonces, está vigente. ¿No matarás? ¿Usted cree que está vigente o no? Lo único que usted debe matar son los grillos y los moscos, pero lo demás ya no. Los sapos son buenos, hermanos, se comen a los grillos. Yo quiero mucho a los sapos por eso. Soy fan de ellos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni nada que tenga tu prójimo. No calumniarás a nadie. Todo eso está vigente. ¿Quién dijo que no servía? Es una insensatez estar hablando así. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí está todo el asunto que debemos nosotros conocer. Muy bien, mi hermano. Un minuto para preguntas, si es que caben hacerlas. Si usted tiene alguna duda. Blanquita, di. Porque en el libro de Judas dice que el arcángel Miguel quitaba el cuerpo de Moisés. Es que el diablo siempre, contrario a la voluntad de Dios, quería exhibirlo para que
el pueblo de Israel se quedara idolatrándolo. Si idolatraron la culebra que levantó Moisés en el desierto, la hizo de bronce, hasta en los días del rey Ezequías la destruyeron. Y él le puso Neustán, eso quiere decir bagatela. Pero como había sanado y salvado la vida de los que habían renegado de Dios y los mordían las serpientes, porque el que lo mordía la serpiente, y si miraba la serpiente que levantó Moisés, se salvaba. El que no se moría. Entonces Israel fácilmente tomó, hermano, ese ídolo y lo estaba adorando. ¿Qué usted hubiera creído que con Moisés hubiera sucedido? Pues hubieran exhibido el cuerpo de Moisés por los siglos. Todavía lo estuvieran adorando los judíos. Porque a Moisés sí le habló Dios, le dijeron a Jesús. Pues fue Jesús el que le habló. Y qué contradictoria, ¿verdad? Qué contradicción más grande. ¿Sabe usted quién le estaba hablando a Moisés? Jesús. Jesús, por eso Jesús dijo, pero ¿cómo van a creer en mí si no creen en los escritos de Moisés? Porque Moisés escribió de mí, dice. Yo soy Jehová. Ahí después vamos a probar que Jesús es Jehová. Ahí lo vamos a probar a la luz de la Biblia. Solo muestre usted interés, estudie, hermano, este librito, por favor. ¿Verdad? Grábese usted cómo llegaron a seleccionar los 66 libros de la Biblia. Hubieron controversias, hubieron, hermano, reuniones, hasta que concluyeron que los libros que hoy tenemos sí son inspirados. Los demás se llaman apócrifos, quiere decir oscuros de origen. Y hay unos deuterocanónicos que no calificaron tampoco. Así que, hermanos, podemos estar seguros de que hasta en eso probamos la autenticidad divina de los libros de la Biblia. Aunque el Señor utilizó a 40 escritores, nunca hubieran podido ellos escribir la Santa Biblia, porque no tenían la facultad para hacerlo. Ya leímos en Primera de Pedro, en los versículos iniciales, que cuando los profetas de Dios que profetizaban acerca de la venida del Señor, se quedaban sin saber para quiénes era la bendición, hasta que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les dijo que no era para ellos, sino un pueblo que vendría, es decir, la iglesia, nosotros. Ellos escribían y no sabían de qué se trataba todo el asunto. Así que qué lindo, hermano. Vamos a ver después las características divinas de la Biblia. Yo siempre diré que la Biblia es lo más sobrenatural que hay en la tierra, porque no es de origen humano y dice unas cosas impresionantes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Doctor, cuando yo todavía no había creado las cosas que hizo en la tierra, ya el anticristo ya estaba viviendo en la tiniebla, en la oscuridad. El anticristo es un personaje del último tiempo. Luzbel era el ángel más grande que Dios creó jamás. Era un querubín cubridor de su gloria y que adoraba. Él sabe mucho de alabanza, de adoración. Y en un tiempo sin memoria, no podemos decir en qué tiempo fue, él se rebeló contra Dios. Pero de la manera de que se quiso independizar. ¿No cree usted que se estaba oponiendo por la fuerza? Como que él pudiera derrotar al Altísimo. No, no es tan bruto. Lo que sí hizo es independizarse. Óigalo hablar. Subiré y seré semejante al Altísimo. Fue su pretensión, que lo adoraran como adoran a Dios. Y se rebeló independizándose. Por eso los que se independizan de la verdad son rebeldes igual que Luzbel. Es una cosa fuerte eso. No hay que seguir el camino de Luzbel, sino el de la humildad de nuestro Salvador, nuestro Jesús. Eso fue lo que le propuso a Adán y Eva. No, les dijo, no se van a morir. Lo que sabe Dios es que ustedes serán igual que Él. Es la misma propuesta, al comer el fruto. Es lo mismo. Eso le propuso a los ángeles que se llevó y a los humanos que embobó. Pero nosotros hemos sido liberados de todo eso. Amén. Bueno, mis hermanos, estudien eso, por favor. José, di. Hay una Biblia católica que dice que tiene más de 66 libros. Sí, y hay Biblias que usan ¿cómo se llaman estos pibes?
Están en Grecia, en Rusia, en Rumanía, se me escapa el nombre, ortodoxos. Los ortodoxos tienen más libros todavía que la Biblia católica, pero probadamente no son fieles. ¿Ah? Sí, sí. Pero tienen otro nombre, ¿eh? Los que están extras tienen otro nombre. Sí, por lo menos, digamos, está el libro de Enoch, que es uno de los mejores, pero no son inspirados. Está Macabeos 1, Macabeos 2, el cantar de Susana, me parece. Judith, Tobías, Baruch, son nombres de ellos. Ahora unos más extraños, el Apocalipsis de María, creo que dice, o de Pedro. Son hasta ridículos y no se pueden tomar en cuenta con seriedad. Lo lindo de esto es que la seguridad que tenemos nosotros es que a Israel le confiaron los libros del Antiguo Testamento. Y después de todo lo que se ha dicho y se ha hecho, la Biblia evangélica, que no es que sea evangélica porque todas las Biblias son una sola, pero llamada así, tiene los mismos libros del Antiguo Testamento que Israel. Entonces nosotros podemos decir con certeza, nosotros tenemos los libros que Dios inspiró y que se los dio a Israel para que ellos los guardaran. Todos los escritores de la Biblia son judíos. Todos son judíos, porque a ellos les confió el Señor la Biblia. Moisés, Pablo, todos son judíos. Y nuestros libros en el Antiguo Testamento, donde está el problema, son igualitos a los de nuestras Biblias llamadas evangélicas. Así que vamos a verlos inclusive. Y tal vez los leemos para que usted note la incongruencia, lo extraño, lo diferente, lo chocante, que no puede ser admitido. Se habla hasta de brujería, imagínense usted, que el hígado de un pez asado al fuego puede espantar los espíritus. Hechicería. ¿Cómo va a ser eso Biblia? Solo las personas que no creen en Dios pueden pensar así. Bueno, mis hermanos, los dejamos ya sueltos a ustedes. Aplíquense, por favor, porque lo que se trata es de estudiar. Siempre vamos a hacer un resumen de lo hablado anteriormente. La próxima vez vamos a estar hablando acerca, si usted ya comprendió la doctrina monoteísta. No me va a decir que es la de los monos, porque me va a poner a llorar yo, hermano. Mono quiere decir uno, teos Dios. La creencia de que hay un solo Dios, que sí que lo hay, pero subsisten tres divinas personas y ahí entra la doctrina de la Trinidad. Amén.